tienes este sistema y ahí tienes que, cuando tienes una separación, se llama paralelo. Entonces, por aquí, ejemplo, acá viene el voltaje, ¿no? Y aquí en esta separación se va a separar el voltaje y la corriente en estos dos caminos que se van a llamar caminos paralelos. En este camino hay tres resistencias que están en el mismo camino, esas se llaman en serie. Y estas resistencias que están en serie, ese camino está en paralelo con esta resistencia, ¿no? Entonces estas tres están en serie y esta está en paralelo. Esas tres están en serie entre sí, pero están en paralelo con esta. Entonces lo primero que vamos a hacer es sumar estas tres que están en serie de esta manera. Nos va a quedar esta equivalente. Y esto entonces se simplificó de esto a esto. Y ahora tenemos este, que es dos caminos donde estas dos están en paralelo y entonces se pueden sumar usando esto de en paralelo, las sumamos y nos queda esto, una resistencia equivalente como si ya hubiéramos sumado esas dos en paralelo, ¿sale? Y así vamos a repetir. Ahora tenemos estas tres en serie y las sumamos en serie y nos va a quedar esta resistencia equivalente 3, que ahora esa vamos a sumar en paralelo con esta. Ya que lo sumemos nos va a quedar esta resistencia equivalente 4 y esa otra vez está en serie con estas tres, las sumamos y nos queda esta resistencia equivalente 5 y esa la sumamos en paralelo con la 11 y nos va a quedar esta resistencia equivalente 6, que fue la suma en paralelo de estas dos, y ahora esa resistencia equivalente 6 está en serie con estas y si la sumamos todas nos da la resistencia total o una resistencia equivalente 7 y entonces tenemos el circuito más simple, ¿no? Ok, ya entonces usamos las resistencias que nos da el problema para hacer unas resistencias equivalentes y simplificar el circuito hasta este. Nosotros tenemos el voltaje total, te lo da, ¿no? Que son 12 volts, pero no te da la corriente. Pero por la ley de Ohm se tiene que voltaje es igual a I por R. Voltaje es corriente por resistencia. Entonces, eso no lo puedes sacar acá, porque tienes muchas resistencias, pero ya lo puedes sacar acá, cuando ya hay solo una resistencia. Entonces, tenemos el voltaje total, la resistencia total, vamos a poder sacar la corriente total. Entonces, de regreso, tenemos la corriente total, que es, si el voltaje total es la corriente por la resistencia, entonces pasando dividiendo, despejamos y nos queda que la corriente total es esto. Y ahora iremos de regreso, ya tenemos la corriente total que pasa por esta. Pero esta en realidad es la suma de estas tres, ¿verdad? Entonces, y están sumadas en serie. Vemos y en serie la corriente es la misma. Entonces la corriente total que pasa por esta es la misma corriente que pasa por esta, que pasa por esta y que pasa por esta. Entonces, definimos esto. La corriente total es la que pasa por estas, ¿no? Y ahora que ya tenemos la corriente de la 1, de la equivalente 6 y de la 12, o sea, ya tengo la corriente de esta, la corriente de esta y la corriente de esta, y también sé su resistencia, puedo calcular el voltaje que se pierde cuando paso de aquí a acá, el que paso de aquí a acá y el de aquí a acá, ¿no? Va a ser el voltaje 1, el voltaje equivalente 6 y el voltaje. Entonces los voy calculando y así. Ahora ya voy a tener los voltajes y voy a tener el voltaje que se pierde aquí. El voltaje que se pierde aquí en realidad es el voltaje que se pierde de acá y acá, ¿no? Y esto fue en paralelo. En paralelo, ese voltaje se va a hacer el mismo para este camino y para este camino. Y entonces ahora ya sé el voltaje que, teniendo el voltaje que pasa aquí, tengo el voltaje de aquí y el voltaje de acá. Y entonces ya escalé y ya tengo el voltaje aquí, voltaje aquí, voltaje aquí, voltaje acá. Pero esta, a su vez, ahora, ¿verdad? Es la suma de estas tres. Y esto, si lo ves, es lo mismo que acabo de hacer acá. Entonces, nos vamos regresando ahora, pero calculando ahora corrientes y voltajes, dependiendo de esto, ¿sale? En algunas, cuando tenemos en serie, las corrientes son iguales y entonces, si tengo la corriente de tengo la corriente de los tres
y en el otro, en paralelo, los voltajes son iguales. Entonces, si tengo el voltaje de este, tengo el voltaje de estos dos, ¿sale? Y entonces así me voy regresando y voy llenando la tablita de resultados